Aquella mañana, el hada arcoíris se había despertado pero bien enfadada y no sabía por qué. Solo sabía que el desayuno le parecía horrible. Vestirse para ir al cole de hadas no se le antojaba una buena idea y ni siquiera quería jugar con Michino y Michifús, así que mucho menos iba a tener ganas de hacer deberes. Todo el rato pensaba que quería dormir, pero no podía porque tenía que ir al cole. Subió encima de su hojita mágica para que la llevara volando porque ella ni ganas tenía de agitar sus mágicas alas. De camino al cole de hadas, vio un cartel con un anuncio publicitario del superbrebaje Cachipún, que te lo bebes y te pone contento. ¡Guau!, pensó el hada arcoíris. Ese brebaje Cachipún es justo lo que yo necesito para estar feliz. Así que se fue con Hojita a la tienda del duende del bosque a por el brebaje. Lo abrió, se lo bebió y nada pasó, porque seguía igual de enfadada y somnolienta que antes. Subió de nuevo en Hojita y cuando ya faltaba poquito para llegar al cole, vaya, un atasco. Resulta que un ericito se había puesto a hacer malabares en el camino principal al cole y todo el que pasaba paraba para verlo. El hada arcoíris se enfadó tanto que le salieron rayos y tormentas de la varita mágica y se puso a llover como nunca. El ericito, todo empapado, no pudo seguir con su actuación, así que se marchó muy triste. El hada arcoíris se puso triste cuando lo vio marcharse con sus ojitos llenos de lágrimas. Ella no entendía por qué estaba tan enfadada. Hasta le habían salido rayos de la varita mágica, pero estaba claro que su enfado le había aguado la fiesta al pobre ericito. En el cole de magia le contó lo que había pasado a sus compañeros, a ver si la podían ayudar. El pequeño brujo Fit le ofreció quitarle el enfado a cambio de 100 monedas mágicas. El hada arcoíris accedió y después de haberle dado el dinero, hizo un conjuro, pero de nada sirvió. El hada arcoíris se enfadó aún más y de su varita mágica salió la madre de las tormentas. Vaya, ahora estoy aún más enfadada. Esto cada vez va peor. Voy a hablar con la señorita Bianca a ver si ella me ayuda. La señorita Bianca, que era una bruja de las buenas, le explicó al hada arcoíris que muchas veces sentimos cosas muy fuertes y no sabemos por qué. Y la mejor manera de saberlo es quedarnos en silencio y preguntar a nuestro corazón: ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Cuál es la solución? Así hizo el hada arcoíris. Preguntó a su corazón y le dijo que solo necesitaba descansar un poquito, porque la noche anterior el hada había estado haciendo conjuros hasta las tantas y había dormido muy poco. Una vez el hada arcoíris supo la causa de su enfado, se quedó muy tranquilita y con un conjuro creó una maravillosa camita en lo alto de un frondoso árbol en la que durmió una dulce siesta. Al despertar, el hada arcoíris volvía a estar feliz, como siempre, y de su varita mágica salían arcoíris y toda suerte de cosas buenas. El hada arcoíris había ido a la escuela de hadas a aprender un truquito nuevo para que los pajaritos pudieran esquivar las corrientes de aire con más facilidad. Como iba con el tiempo justo, le había pedido a su Hojita favorita que la llevara, porque Hojita era más veloz que sus alas. Cuando acabó la clase y fue a subirse a Hojita de nuevo, encontró que alguna bruja había aparcado su escoba encima de Hojita y no iban a poder iniciar el vuelo. El hada arcoíris esperó y esperó y esperó y nadie aparecía, así que se empezó a poner enfadadita.
Y justo cuando empezaba a ponerse bien enfadada, apareció la bruja dueña de la escoba, con la barbilla muy alta y las orejas bien estiradas, y su pelo de escoba también estirado, diciendo que aquella escoba era suya. El hada arcoíris le echó una buena bronca, y la bruja estirada a cada palabra se ponía más y más fea, pero trataba de disimularlo estirándose un poquito más. Lo que en verdad le pasaba a la bruja estirada era que su escoba ya estaba viejita y volaba muy despacio. Cuando había visto la hojita del hada arcoíris volando tan veloz, de pura envidia, decidió pisarla para que el hada arcoíris volara tan despacio como ella. Pero el hada arcoíris no podía dejar que la cosa quedara así que agitó su varita mágica y convirtió la escoba de la bruja arcoíris en un loro. Que se subió a la chepa de la bruja y le picoteaba la cabeza diciéndole: ¡Corre, bruja, corre! ¡Corre, bruja, corre! Cosa que, por cierto, era lo mismo que la bruja hacía con la que era su antigua escoba. Y así se quedó la bruja estirada, con un lorito pegado a la chepa picoteándole la cabeza y diciéndole: ¡Corre, bruja, corre! Había una vez una malvada bruja mala, que se vestía de bruja buena. Era tan mala que inventaba historias malas y las disfrazaba de buenas para conseguir que todo el mundo hiciera lo que ella quería. Cierto día, la malvada bruja mala se tropezó con el hada arcoíris. Cuando la vio, la malvada bruja mala pensó que le vendría muy bien el tiempo del hada arcoíris, para así ella hacer lo que le apeteciera. Y se inventó una historia mala, disfrazada de buena, para robar el tiempo del hada arcoíris. Le dijo así: Hada arcoíris, tu papá me dijo que se sentiría muy orgulloso de ti si me regalabas tu tiempo. Pero el hada arcoíris no cayó en la trampa. Se percató del engaño y decidió darle su merecido a la malvada bruja mala. Creó un conjuro con su varita mágica arcoíris para que cada historia mala disfrazada de buena que creara la malvada bruja sirviera para que los que estuvieran a su alrededor salieran despavoridos. Así, por muy buenas que parecieran las historias de la bruja mala, a todo el mundo le espantaban. Y al final, nadie, pero nadie, quería estar cerca de alguien que contaba historias espantosas, por muy buenas que aparentaran ser. La malvada bruja mala no tuvo a quien engañar, nunca más. Al pequeño Pepe le encantan los helados, sobre todo los helados de fresas que prepara su papá los domingos. Así que un día que su mamá estaba durmiendo la siesta, Pepe decidió preparar un delicioso helado de fresas. A ver, ¿qué ingredientes llevará el rico helado de fresas?, se preguntaba. Cogió los recipientes del helado y puso en ellos fresas con agua. Lo metió todo al congelador y al cabo de un rato ya tenía su helado. Pero vaya, había olvidado lavar las fresas y el helado ahora tenía tierra. No pasa nada, se dijo Pepe. Haré de nuevo el helado lavando las fresas. Y así lo hizo. Puso en un recipiente para helado las fresas bien lavaditas y el agua.
y lo metió todo al congelador. Al cabo de un rato ya tenía su helado, pero al probarlo, ¡buah!, no se parecía en nada al que hacía su papá. «Oh, vaya, esto no voy a poder resolverlo solo», se dijo Pepe. «No pasa nada, pediré ayuda a papá». Pidió a su papá la receta de los helados y descubrió que no eran con agua, sino con leche. «No pasa nada», se dijo Pepe, «haré el helado con leche». Pero cuando llegó a la cocina ya no quedaban fresas, las había gastado todas. «No pasa nada», se dijo Pepe, «pediré ayuda a mamá». Fue a buscar a su mamá, que ya se había despertado de la siesta, para que fueran juntos a comprar fresas a la tienda. Cuando volvieron de comprarlas, Pepe echó en el recipiente de helados las fresas y la leche. Pero cuando lo llevaba al frigo, se le resbaló de las manos y se derramó todo por el suelo. «No pasa nada», se dijo Pepe, «limpiaré todo este lío y volveré a preparar el rico helado». Y después de limpiar, de preparar de nuevo el helado y de ponerlo en el congelador, Pepe finalmente logró comer su rico helado de fresas. Había una vez, en una gran ciudad, una niña llamada Claudia. La gente que la conocía la llamaba Claudia la Bicho. Claudia la Bicho llevaba siempre 2 trenzas y tenía el brillo en sus ojos de las travesuras que su mente andaba maquinando. Las niñas más pequeñas le temían mucho porque Claudia la Bicho disfrutaba haciéndolas rabiar, les quitaba sus peluches y se burlaba de ellas. Ellas eran muy pequeñas incluso para entender que Claudia la Bicho se estaba burlando de ellas, pero lo que sí les molestaba era que les quitara sus peluches y sus juguetes favoritos. Las pobres niñas lloraban. Las lágrimas de las niñas más pequeñas eran como música para los malvados oídos de Claudia la Bicho. Un día que Claudia la Bicho andaba jugando en el parque sembrando el terror, llegó una niña nueva llamada Emma. Emma era muy curiosa y muy cariñosa, y a pesar de las advertencias de las otras niñas sobre la maldad de Claudia la Bicho, Emma decidió acercarse con una sonrisa amable. Claudia la Bicho, intimidada por la valentía de Emma, no se atrevió a quitarle su peluche en un primer momento, porque después fue y se lo arrebató, y lo tiró al barro, y le dio vueltas para que se pusiera bien cochino. Entonces Emma decidió tomar la revancha. Se acercó a Claudia la Bicho, la persiguió por todo el parque, imitándola de forma ridícula. Aquello molestaba mucho a Claudia, que se fue llorando donde su papá para que él le dijera a la niña que no la imitara más. El papá de Claudia la Bicho poco pudo hacer, porque en realidad Emma tampoco estaba haciendo nada malo, solo jugaba a ser Claudia la Bicho con Claudia la Bicho. Las otras niñas del parque se divirtieron mucho de ver a Claudia la Bicho tan enfadada y decidieron ponerse todas a imitar a Claudia la Bicho, riéndose de ella. Así estuvieron 3 o 4 siglos, hasta que Claudia la Bicho dejó de acercarse a ellas para hacerles rabiar, porque lo único que conseguía era que se rieran de ella. Había una vez un elefante llamado Pupi, al que le encantaba dar paseos. Tanto había paseado que se conocía toda la sabana y todo el pastizal mejor que ningún otro animal de los que allí vivían. En sus largos paseos, el elefante Pupi recolectaba las mejores frutas para él y su manada, y cada noche, muy felices, se acostaban a descansar con la barriguita llena de frutas deliciosas. Pero sucedió que cierto día llegó a la sabana una nueva especie, los elefantigatos.
Los elefantigatos eran unos extraños animales, mezcla de elefante y de gato, que también comían fruta, como los elefantes, pero tenían las uñas de un gato. Estos elefantigatos eran muy bestias y cada vez que iban a coger una fruta para comer, destrozaban el árbol entero. Los árboles, muy preocupados, se reunieron y llegaron a la conclusión de que si seguían alimentando a los elefantigatos, todos ellos morirían. Y si ellos morían, todas las especies de la sabana acabarían desapareciendo. Entonces tomaron la decisión de echar frutos únicamente en las copas más altas. Los elefantes de la sabana empezaron a notar el hambre, pues no eran capaces de alcanzar las ricas frutas de los árboles, porque estaban muy altas. Pero en uno de sus paseos, el elefante Pupi había aprendido un truco con el que podía llegar a las zonas más altas de los árboles. Entonces se dispuso a ponerlo en práctica, con mucho cuidado de que un elefantigato no lo viera y lo copiara, pues si lo hacía, se quedaría sin la fruta y sin el árbol. El elefante Pupi se subió a un tronco y cogió las ricas frutas para él y su manada de elefantes, y también para otros animalitos de la sabana que no alcanzaban a cogerlas. Y así pudieron seguir viviendo todos felices. Los elefantigatos, al final, aprendieron a comer pequeñas bayas de los arbustos más pinchosos de la sabana, porque eran las únicas frutas a su alcance y cuando las recolectaban no destrozaban la planta entera, porque pinchaba mucho. Y así fue como volvió el equilibrio a la sabana. En un barrio tranquilo de una pequeña ciudad vivía un niño llamado Tomaso. Tomaso pasaba horas explorando los jardines y descampados cercanos a su casa, buscando insectos con una lupa. A Tomaso le fascinaba que con lo pequeñitos que eran los insectos pudieran hacer cosas tan grandes, como las montañas de arena de las cuevas secretas de las hormigas o las telas de araña. Los insectos también parecían fascinados con Tomaso, pues nunca ninguno se atrevió a picarle. Se acercaban a él curiosos, merodeaban a su alrededor y se marchaban a seguir sus quehaceres. Pero en el cole a Tomaso lo tenían por un chico raro. Tomaso se entendía mejor con los bichos que con los niños, porque los niños no lo respetaban como los insectos. Había sobre todo un niño grandullón que siempre se andaba metiendo con Tomaso. Se llamaba Alessandro. Un día, Alessandro empujó a Tomaso en el patio para que se cayera del columpio. Aturdido y dolorido, Tomaso se puso a llorar. Las lágrimas llegaron a la casita de las hormigas, quienes, entristecidas por ver lo que le había pasado a su amigo, fueron a contárselo a las arañas, a las avispas y a los saltamontes. Todos los insectos juntos trazaron un plan para vengarse del malvado Alessandro. Los saltamontes se encargarían de llamar la atención de Alessandro y lo llevarían debajo del nido de las avispas, donde las arañas lo cubrirían con tela de araña y las avispas le picarían y le morderían. El malvado Alessandro cayó de lleno en la trampa, pues cuando vio un buen montón de saltamontes, echó a correr detrás de ellos gritando: ¡Saltamontes! ¡Vamos a arrancarle las patas! No había logrado cazar ni uno cuando notó que una capa de algo pegajoso lo estaba cubriendo. ¡Era una tela de araña! Y de repente, ¡plas, plas, plas, plas! Un montón de avispas le picaron por todas partes. Tomaso, que lo había visto todo, se acercó al maltrecho Alessandro y le dijo: «Los bichos te han dado tu merecido, por malo». Después de aquello, Alessandro no volvió a meterse con Tomaso, ni a intentar arrancarle las patas a ningún saltamontes, ni tampoco a meterse con ningún insecto nunca más. En una hermosa bahía de agua color azul vivía la tortuga Tiki-Piki, conocida en todos los océanos por su gran sabiduría.
La tortuga Tiki-Piki tenía solo unos pocos años menos que el sol. Había vivido tanto que casi todo lo sabía, así que los seres del mar le consultaban todas sus dudas. Cierto día llegó a la bahía un pez malo, que andaba buscando un arrecife seguro en el que instalarse. Al principio, el resto de peces lo acogieron con amabilidad, pero después se dieron cuenta que aquel pez era muy malo y siempre andaba buscando pelea con cualquiera que se le pusiera delante. Así que en cuanto lo veían, nadaban para otro lado para alejarse de él. Los seres del mar fueron a buscar consejo a la sabia tortuga Tiki-Piki. 3 días y 3 noches pasó Tiki-Piki meditando sobre el asunto, hasta que llegó a la conclusión que comunicó a los seres del mar. ¿Tratarían al pececillo con amabilidad? Durante 3 días y 3 noches. Si tras ese tiempo el pececillo seguía siendo malo y buscando pelea, lo echarían de aquel lugar. Lamentablemente, el pez malo no cambió, porque era malo, malo hasta la punta de cada una de sus espinas. Así que, transcurrido el tiempo que Tiki-Piki había señalado, todos los seres del mar se unieron y fueron a buscarlo. Cuando el pez malo vio aquel alboroto, no le quedó más remedio que marcharse, y con mucho miedo no fuera a salir mal parado. Y aún hoy anda buscando un lugar donde vivir, lejos de la sabiduría de la tortuga Tiki-Piki. En la parte más boscosa del bosque más boscoso había un zorrito chiquitín llamado Clim, que jugaba con todos los animalitos que encontraba a su alrededor. Su papá trataba de explicarle que los zorros son animales muy feroces y todos los animalillos pequeños deberían huir de ellos. Pero el zorrito no lo entendía así, porque él solo quería jugar y tenía amigos conejitos, ratoncitos y pajaritos. Conforme iba creciendo, se iba quedando más solo y con menos amigos. Los animalitos pequeños del bosque temían a los zorros grandes porque eran muy cazadores, y el pequeño Clim cada vez se parecía más a un zorro grande, hasta que solo le quedó un amigo, el ratoncito Sasha. Una noche estaban los dos amigos debajo de un árbol a la luz de la luna cuando Sasha le dijo a Clim: «Mi mamá me ha dicho que tengo que despedirme de ti. Ya no podremos ser amigos. Mi mamá dice que es peligroso ser amigo de un zorro porque tarde o temprano me va a querer cazar». «¿Pero cómo es posible, Sasha?», le respondió el zorrito. «Yo solo quiero jugar contigo». «Tengo que hacerle caso a mi mamá», le respondió el ratoncito, «porque ella sabe más que yo de la vida». Así, el ratoncito se despidió del zorrito mientras se alejaba. El pequeño zorrito se quedó muy triste y llorando fue al lago a buscar consuelo. En el lago encontró a una náyade que se apiadó de él y le ayudó con su magia. «Te convertiré en un zorrito pequeñito para siempre. Así todos los animalitos pequeños con los que juegas nunca te temerán y siempre querrán jugar contigo». Y así fue. El zorrito Clim se convirtió en el compañero de juegos preferido de generaciones y generaciones de animalitos de la parte más boscosa del bosque boscoso y nunca, nunca dejó de jugar. Había una vez una hermosa ciudad asentada entre altas montañas y rodeada por inmensos prados y un bosque que era infinito. Ceja de Selva la llamaban. Habitaba en Ceja de Selva una niña que hacía unos trabajos de artesanía preciosos. Y soñaba con vender muchos de esos trabajos para comprar una tierrita y una casita en la que pudieran vivir bien ella y su familia. Algunos habitantes de Ceja de Selva tenían un vínculo secreto con la naturaleza
Vivían en armonía con ella, como si todos fueran un solo ser. La pequeña artesana también, y cada día que iba al río a jugar con las mariposas, le pedía a la naturaleza que hiciera realidad su sueño. Cierto día llegó por Ceja de Selva un viajero, y nada más poner un pie allí, se enamoró del lugar, de sus montañas, sus prados, sus ríos infinitos y sus mariposas. Tan enamorado quedó que cuando tuvo que volver a la ciudad ya solo podía hablar de Ceja de Selva. Todo el que lo oía sentía tremendas ganas de conocer Ceja de Selva y volvían de allí igual que el viajero, contando las maravillas que allí habían visto y vivido. Porque en Ceja de Selva había tantas mariposas y tan bonitas que todo el que visitaba la ciudad creía estar dentro de un cuento de hadas. La pequeña niña artesana diseñó un monito muy sonriente con madera de coco que los viajeros compraban para llevar con ellos la sonrisa de Ceja de Selva. Y fue así como la pequeña ganó todo el dinero que necesitaba para cumplir su sueño de comprar una tierrita y una casita en la que vivieron felices ella y su familia. Había una vez un conejito al que le encantaba comer verdura. Un día andaba buscando los bocados más exquisitos del bosque cuando se tropezó con una zarzamora que estaba llenecita de unas bayas deliciosas. Alcanzó a coger una sin pincharse. ¡Y madre mía, qué delicia! Entonces quiso coger más y más. Y cada vez que metía la patita en la zarzamora se pinchaba y sangraba. Volvió a su casa todo entero lastimado. Y cuando su mamá lo vio así, le dio un muy sabio consejo. Chiquitín, si te hace daño, no es para ti. Hay muchas más verduras en el bosque, como para andar llenando tus patitas de heridas por tratar de tomar esas. El conejito tomó en cuenta lo que su mamá le había dicho y comprendió que tenía razón, que el bosque estaba lleno de frutas y verduras deliciosas que no le herían sus patitas al intentar cogerlas. Así que decidió no volver a herir sus patitas tratando de coger zarzamoras. Había una vez un robot muy chulo que hacía el trabajo que los humanos no querían hacer, aspirar el suelo. En la casa del robot vivían 3 niños que tenían encomendada la tarea de cuidar que el robot no aspirara cosas muy grandes, porque si lo hacía le podía dar indigestión. Cada mañana el robot aspiraba toda la casa feliz y contento, y cuando había terminado su trabajo se acostaba a dormir la siesta hasta el día siguiente. Pero un día los niños se olvidaron de recoger los objetos grandes del suelo y el pobre robot, sin darse cuenta, se tragó una goma de borrar. Se puso morado, tose que te tose, pero no logró expulsar la goma. Al día siguiente intentó hacer su trabajo. Pero no pudo aspirar nada de nada. «Este robot ya está viejo y roto y no vale», dijo la mamá. «Habrá que tirarlo». Pero a los niños les dio mucha pena el robot y no quisieron tirarlo. Lo encendieron y se pusieron a bailar con él. En el baile, uno de los niños lo pisó y del pisotón el robot escupió la goma y se puso a aspirar como loco.
Los niños se pusieron muy contentos y corrieron a donde estaba su mamá a contarle que el robot ya volvía a funcionar de nuevo. La mamá de los pequeños se dio cuenta que aunque algunas veces parece que las cosas ya nunca más volverán a funcionar, en realidad solo están un poco atascadas. La pequeña Lucía no quería ir al doctor. No le gustaba nada que le miraran los oídos, ni tener que quedarse quieta en la camilla. No le gustaba que le apretaran la barriguita, y mucho menos le gustaba que le metieran el palito en la boca para mirarle la garganta. Además, a Lucía no le gustaban los medicamentos, ni siquiera los que sabían a fresa, porque estaban muy malos. Pero un día la pequeña Lucía se resfrió y le dolía la garganta y tenía tos y le dolía la cabecita y estaba muy cansada, tanto que no tenía ganas de jugar. Así que sus papás la tenían que llevar al pediatra. Cuando se enteró a dónde iban, la pequeña Lucía se echó a llorar. Y venga a llorar, a ver si así convencía a sus papás para no ir, pero no los convenció. De camino a la consulta, apareció un duendecillo mágico en el coche que se sentó justo al lado de la pequeña Lucía. Y le dijo que haría que su visita al doctor fuera más súper guay aún que ir a un parque de bolas. Cuando la pediatra fue a mirar los oídos de Lucía, el duendecillo hizo que del otoscopio saliera un grandísimo arco iris que llenó toda la consulta de colores. Luego, el duendecillo convirtió la camilla en un caballo súper chulo. Y el palo para mirarle la garganta lo convirtió en una deliciosa piruleta. En vez de apretarle la barriguita, la subieron a un columpio divertidísimo. Y para cuando había que irse, Lucía estaba tan divertida que ya no quería volver a casa. Pero pensando en que su amigo el duendecillo la iba a acompañar en el viaje de vuelta, subió al coche contenta. El duendecillo la acompañó un ratito, pero se marchó enseguida para ir con otro niño al pediatra y no le dio tiempo a convertir los medicamentos en golosinas. Pero le prometió a Lucía que si tomaba los medicamentos volvería a aparecer si alguna vez volvía a la consulta del pediatra. Y las medicinas estaban muy malas, pero Lucía se las tomó para que el duendecillo mágico del pediatra volviera a acompañarla la próxima vez que tuviera que ir al doctor. El pequeño George se enteró en la taberna del pueblo de al lado que el malvado ladrón Estornudos estaba planeando robar en su pueblo junto a sus secuaces. Corriendo a toda velocidad, volvió a su pueblo a alertar a todos sus vecinos, tocando a todas las puertas para que estuvieran prevenidos. Y volvió a la taberna del pueblo de al lado a ver si se podía enterar de algo más. Preguntó a unos cuantos que había por allí si habían oído algo y supo que el ladrón que planeaba robar en su pueblo no era Estornudos, era el Toses. Corriendo volvió veloz a su pueblo a avisar a todos sus vecinos puerta por puerta de esta nueva información. Algunos vecinos fueron muy agradecidos con el pequeño George, otros ni siquiera le abrieron la puerta. Al final del día, el pequeño George se sintió un poco triste y decepcionado. Se preguntaba cómo era posible que no le abrieran la puerta si él lo que quería era ayudar. Al caer la noche, los ladrones visitaron el pueblo de George, pero no pudieron robar mucho porque los vecinos estaban bien prevenidos y habían asegurado todas las cerraduras gracias a George. Al saber lo sucedido al día siguiente,
George se sintió muy feliz por haber ayudado a sus vecinos. Sin embargo, solo unos poquitos dieron las gracias a George. Los demás siguieron con sus vidas, creídos que el bueno de George siempre estaría ahí para ayudarles, aunque ellos no hicieran nada por él y ni siquiera le dirigieran la palabra. Pasados los meses, el pequeño George se enteró en la taberna del pueblo de al lado de que la banda de los Sardina pensaba robar en el pueblo de George al día siguiente. George volvió corriendo a su pueblo y avisó solo a los vecinos que le ayudaban a él. La banda de los Sardina robó a todos los vecinos del pueblo de George aquella noche. A todos, menos a los que George había avisado. Había una vez un hermoso lago en el que vivían felices y tranquilos muchos animalitos. Cierto día, alguien muy especial les fue a visitar. Ese alguien eras tú. Te subiste a lomos de un simpático caballito que te llevó a dar un paseíto. Por el camino salieron a tu encuentro pajaritos, ranitas, unos grillos muy divertidos. ¡Guau! ¿Cuántos amigos has hecho aquí? Todos quieren jugar contigo. Caballito está empezando a tener sueño. Necesita descansar un poquito y se tumba en una cama de paja. Se está haciendo de noche y todos los animalitos del lago quieren ir a dormir. Se dan las buenas noches para desearse sueños felices. Un ratoncito viene a darte las buenas noches. Y ahora una luciérnaga juguetona revolotea alrededor de ti. Es su forma de darte un besito. Oh, ¿quién viene por allí? Es un conejito blanco. Se acerca despacito a tu mano para que le acaricies. Es muy suave. ¿Alguien más quiere darte un besito de buenas noches? Es un zorrito bebé. Es muy juguetón, pero tiene mucho sueñito. Vaya, ya se ha hecho de noche, pero te sientes muy feliz en este lugar porque tienes muchos amigos acompañándote. Oh, vaya, ¿qué será ese ruido? Es Osito, que te quiere dar las buenas noches con un buen abrazo. ¡Guau! ¡Qué a gusto se está en este lugar! Y no importa que sea de noche y esté oscuro. Osito dice que eres muy valiente y que si te gustaría echarte una carrera con él. ¡Rápido, rápido! ¡Estás a punto de ganarle! ¡Oh! Habéis despertado a Caballito, que sigue teniendo mucho sueño. Ha abierto un ojo y lo ha vuelto a cerrar. Quiere seguir durmiendo. Pero espera, algo se ve a lo lejos en el lago. Viene hacia aquí. Es una náyade. ¿No sabes lo que es una náyade? Es una hada mágica del agua. Dice que quiere darte un premio porque has sido muy valiente y porque le has ganado la carrera a Osito. La náyade extiende su mano hacia ti y te da una pequeña semillita. Es una semillita muy hermosa porque emite una luz blanca preciosa. La náyade dice que la guardes en tu corazón y cada vez que a tu alrededor haya oscuridad, la semillita lo inundará todo con su luz para que puedas ver las cosas preciosas que hay en la oscuridad. Tú estás mirando la semillita y es la luz más bonita que hayas visto jamás.
Es más bonita incluso que un arco iris. Te acercas la semillita al corazón y lo notas inmensamente feliz y entusiasmado. Ahora tu corazón tiene la semillita mágica de la luz y se encenderá siempre que a tu alrededor haya oscuridad.